Tomar sus lugares. Bien, vamos a ir abriendo nuestras Biblias, hermanos, donde tuvimos la lectura. Salmo capítulo 18. Como les mencioné, no vamos a ver todo el Salmo completo. Es muy extenso, como les menciono, tiene 50 versículos. Y por lo grande que es, vamos a terminar dividiéndolo en varios mensajes. El día de hoy vamos a ver un resumen de lo que es todo el capítulo, un resumen rápido de qué es lo que trata, y vamos a comenzar con los primeros 3 versículos. Son los únicos que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a ver un resumen y los primeros 3 versículos. Como vamos a tener una junta ahorita terminando el mensaje, no va a ser un tema muy largo, pero espero ciertamente que sea de edificación para cada uno de ustedes. Bien, el Salmo 18 es casi idéntico a 2 de Samuel capítulo 22. Difiere en el hecho de su contexto. A lo que me refiero es esto. Ahí les va. 2 de Samuel capítulo 22 fue escrito antes que Salmos 18. Entonces el original viene siendo 2 de Samuel 22. Salmos 18 es otra versión de este mismo del capítulo 22 de 2 Samuel. Se los explico de esta manera. Este es un cántico de David. Esto lo podemos ver en lo que dice previo al versículo 1, que dice: al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico. Eso es un cántico hebreo. El día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Okay. En el 2 de Samuel 22, el contexto de ese capítulo es el cántico de David para con Dios, agradeciéndole sus protecciones hacia él cuando Saúl estaba tratando de atacarlo. Pero el Salmo 18 es una versión alterna, podríamos llamarlo, al capítulo 22 de 2 de Samuel. Es versión alterna porque ahora, en vez de ser David el que está cantando, está puesto para que lo cante el pueblo israelita. Entonces, según Samuel 22, el que canta es David. Salmos 18, los que cantan es la congregación de la nación de Israel. Es una versión alterna del original, el remix. ¿Ok? Bien. Ahora, este canto, esta canción, este himno, es totalmente monárquico, agradeciendo a Dios por el amor que tuvo hacia Israel, por darles a ellos la monarquía del linaje davídico. Entonces la versión, el remix de Salmo 18 es eso. El pueblo israelita está diciendo: gracias Dios por el amor que has tenido, que has derramado sobre el pueblo israelita, para poner sobre nosotros a este monarca David y a todos sus descendientes. Es un agradecimiento por la monarquía davídica y la protección de Dios sobre dicha monarquía. El versículo 50, vamos a leerlo rápidamente. Algunos creen que el versículo 50 del capítulo 18 viene siendo un resumen de lo que trata, o incluso lo ven como el versículo clave del capítulo 18. Vamos a leerlo. Dice el versículo 50 del capítulo 18: grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David
y a su descendencia para siempre. Por lo tanto, como pueden leer claramente, Israel está agradeciendo porque Dios ungió como rey a David y la protección de la monarquía y la descendencia de David hasta para siempre. La razón por este agradecimiento de esta manera es porque el bienestar de Israel está vinculado con la vida de la monarquía. Específicamente vinculado con la monarquía davídica. Y aunque ellos el día de hoy no tienen un rey, no tienen un monarca, tienen a un primer ministro, que por cierto es buenísimo el primer ministro que tiene Israel, se llama Benjamín Netanyahu, pero Benjamín Netanyahu no es rey, es primer ministro, muy buen primer ministro. Entonces, ahorita Israel, ellos no tienen un rey, no tienen una monarquía, pero ciertamente, técnicamente, el rey, la raíz de tierra seca, es nuestro Señor Jesucristo, y Él es el Rey de Israel. Y cuando lo crucificaron en la cruz, ustedes saben que le pusieron arriba como burla el Rey de Israel. Pero la realidad es que Él es Rey de Israel y Él es la raíz de tierra seca. Cuando la Biblia nos habla de raíz de tierra seca en cuestión al pueblo israelita, es porque no han tenido rey en mucho tiempo. Es un país seco de reyes, ¿va? Pero nuestro Señor Jesucristo es el renuevo, eso dice la Biblia, es la raíz de la monarquía que va a salir en tierra seca, en tierra árida, en tierra que no ha producido reyes. Y la verdad, si nosotros vemos Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3, observamos ahí la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas vemos la genealogía por parte de su madre María. Y María es descendiente directo de David. Eso hace que nuestro Señor Jesucristo tiene derecho al trono davídico. Y si nosotros vemos su genealogía por parte de José en Mateo 1, aunque sabemos que José no es su padre biológico, pero sí fue su padre por adopción. Y por lo tanto, por adopción, de todos modos tienen los mismos derechos. Aunque el linaje por parte de José quedó cancelado a causa de un pecado que se cometió, pero aún así José también es descendiente de David, al igual como María fue descendiente directa de David. Por lo tanto, el rey, la raíz de tierra seca, el renuevo es nuestro Señor Jesucristo. Y ellos están vinculados como nación a una monarquía, a la monarquía de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, bueno, lo podemos leer rápidamente. Vamos a 2 de Samuel, lo podemos leer. Los últimos versículos, yo creo que vamos a leer. Aquí tengo marcado 2 Samuel capítulo 7, del 4 al 17, pero nada más vamos a leer los últimos 3. Sí, 14, 15. ¿Dónde estamos? Sí, vamos a leer 15, 16 y 17. 2 de Samuel capítulo 7, 15, 16 y 17. Pero mi misericordia no se apartará de él como le aparté de Saúl, la cual le quité de delante de ti, y será afirmada tu casa, hablando de la casa de David, y tu reino, la monarquía de David, para siempre, delante de tu rostro. Fíjense, para siempre. Eso incluye el reinado de nuestro Señor Jesucristo, la dependencia de Israel.
y tu trono será estable eternamente, porque nuestro Señor Jesucristo es eterno. 17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Por lo tanto, el bienestar de Israel sigue estando vinculado a la monarquía davídica, aunque en la actualidad no tengan ellos un rey que se siente en el trono. Pero un día nuestro Señor Jesucristo se sentará en ese trono. Y este cántico es dedicado de Israel para con esa monarquía. Por lo tanto, es muy, muy precioso. Bien, vamos a comenzar con una oración para poder ver los versículos 1 al 3. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, Señor. Gracias por la salvación, la cual ciertamente no merecemos, Señor, y solamente por su gracia, solamente por lo que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y la justicia que usted, Padre, impartió sobre nuestro Señor Jesucristo cuando Él tomó sobre nosotros nuestros pecados. Gracias, Señor, por esa justicia perfecta. Señor, le damos gracias porque su Hijo Jesucristo es Rey de Reyes, es Señor de Señores, porque aunque Israel no tiene rey en la actualidad, ellos dependen de la monarquía davídica, porque nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, gracias porque usted ha escogido a su iglesia para que un día en el futuro reinemos a un lado juntamente con usted. Damos gracias por todo lo que nos ha dado en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Versículo 1 al 3. Estos versículos son un preludio al canto. Como ustedes saben, previo a que yo antes de ser pastor, antes de estudiar Biblia, yo fui músico. Toqué en varias orquestas, toqué en la Sinfónica Juvenil de Zapopan, toqué en la Filarmónica de Jalisco, llegué a tocar en la Típica de Jalisco también un poco de tiempo. Y cuando estamos hablando de piezas musicales, las piezas musicales siempre se dividen: primero el preludio, movimiento 1, movimiento 2, tercer movimiento, y bueno, depende de qué tipo de piezas es, si es un scherzo, si es un andantino, bueno, eso ya son velocidades, pero no importa. El asunto es, una canción está dividido por preludios y movimientos. Entonces, estos primeros 3 versículos, como es un canto, el capítulo 18, los primeros 3 versículos es una alabanza a Dios, es un preludio para comenzar los demás movimientos. Entonces, vamos a ver la introducción, vamos a lo que es este capítulo. También es un pequeño resumen del Salmo completo en cierta forma. En general, David ha encontrado que Dios es su defensor ante sus enemigos. Ciertamente hay muchísimos salmos donde dice el salmista que Dios es su defensor. Y vamos a ver una sección aquí en este primer versículo. Vamos a comenzar con algo interesante. Versículo 1. Qué precioso empieza. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Pero esa palabra amo, o te amo, no es un amor como el que nosotros conocemos. No está hablando de ni amor fileo, ni amor eros, ni siquiera de amor natural o de amor agape. No está hablando de ninguno de esos tipos de amor. La Biblia siempre habla de esos tipos de amor. El amor agape, que solo Cristo da. El amor filos o fileos, que es el amor entre hermanos, como por ejemplo el hermano Israel es hermano carnal de nuestra hermana Hilda, y ellos tienen amor el uno por el otro. Ese es amor fileo o amor filos
entre carnales. Después tenemos el amor eros, que como lo menciona la palabra, es un amor erótico o lujurioso, que eso es simplemente un amor fuera de la persona de nuestro Señor Jesucristo, un amor completamente en contra de su voluntad, fuera del matrimonio, obviamente. Pero este amor al que se refiere David es diferente. Este tipo de amor al que él se refiere para con Dios, dice, te amo, oh Jehová, tiene que ver con consagración o devoción absoluta y total, una sumisión en todo su esplendor. Esa es la idea. Te amo implica una devoción o consagración total y completa sumisión. En nuestra dispensación actual, la iglesia también debe de amar de esta misma manera. Ser plenamente devotos y obedientes a Él, ser muertos a nosotros mismos y consagrados y devotos totalmente a la persona de Dios. Nosotros hace unos momentos cantamos el himno Entera Consagración. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Es eso. Vamos a, o debemos, como iglesia nuevo testamentaria, como creyentes, como aquellos que hemos sido comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, redimidos. Él es nuestro todo. Y debemos de ser consagrados. Ese es el amor al que se refiere aquí David. Te amo, oh Jehová. Estoy devoto a ti, oh Dios. Vamos a ver unos versículos muy conocidos, por cierto, en el Nuevo Testamento, que hablan precisamente de la consagración o devoción que el cristiano debe de tener para con aquel nuestro Señor quien nos ha redimido. Definitivamente el más famoso es este primero que vamos a leer, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego, fíjense, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, mucha gente no explica ese versículo en cuestión al sacrificio vivo. Por cuestión de tiempo, lo voy a explicar rápidamente. Todo sacrificio era sacrificio de muerte. Cuando hacían día de expiación, el animal moría. Cuando había las dos, por ejemplo, la purificación del leproso, se hacía sacrificio, eran dos avecillas, las avecillas tenían que morir. Cuando tenían ¿cómo se llama? La Pascua, el cordero tenía que morir. Cuando tenían el sacrificio de la vaca alazana, la vaca roja tenía que morir. Todo sacrificio es de muerte. Pero fíjense lo que dice el versículo 12:1. Que te presentes en sacrificio vivo. No es un sacrificio, es decir, que en mi vida vivo, yo voy a consagrarme o sacrificarme para el servicio de mi Señor Dios. ¿Por qué? Porque un sacrificio es que debo de morir. En sacrificio yo voy a morir a mí mismo y vivir para Cristo Jesús. Eso fue lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive a mí. Otra vez, un sacrificio vivo implica una consagración de tu cuerpo, de tu persona, de tu tiempo, de todo lo que tú eres físicamente, de tus bienes, todo. Porque tú estás muerto a ti mismo y lo que tú vives, lo vives por Cristo Jesús.
no para ti. Eso es entera consagración, una devoción total, un sacrificio vivo. Otros versículos que hablan de la consagración para la iglesia, lo podemos ir rápidamente a 2 de Corintios y verlo. 2 de Corintios capítulo 8 y versículo 5 dice: y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se dieron a sí mismos al Señor. Implica consagración. Y ahora vamos a ver otros en Romanos capítulo 6, versículos 13, 16 y 19. Nuevamente, Romanos 6, 13, 16 y 19. Primero dice el versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Otra vez, la misma idea que carga Romanos 12:1. Estoy vivo, pero yo no vivo para mí, vivo para Dios, y a Él le estoy presentando mi cuerpo como si yo fuese muerto a mi persona. Eso es entera consagración. Ahora el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia. Pues Él me compró. Eso se llama redención. Redención es compra. Él me compró. Por lo tanto, soy su esclavo y yo le obedezco, o estoy completamente sometido a Él. Y el 19: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Debemos de consagrar nuestras vidas al Señor. Por lo tanto, cuando David dijo: te amo, Jehová, él estaba diciendo: Señor, soy plenamente devoto a tu persona. Estoy muerto a mí mismo. Estoy sometido plenamente a tu voluntad. Te amo, Jehová. Para la iglesia, esto no ha cambiado tampoco. Versículo 2. Esto es interesante, es algo que precisamente lo acabamos de estudiar en el instituto, en la materia de tipología. Solamente tengo 3 alumnos de tipología este semestre, entonces y 2 de ellos están aquí esta noche, entonces se acordarán de esto que acabamos de ver. No vamos a irnos muy profundo en las cuestiones de tipología en esta noche por cuestión del tiempo, pero en un futuro lo podemos volver a retomar. Pero bien, dice el versículo 2 de Salmos 18: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Como lo mencioné en la introducción, hay muchos versículos a lo largo de todo el libro de los Salmos que nos habla de que Dios es nuestra roca, que Dios es nuestro castillo, que Dios es nuestra fortaleza. Y la idea detrás de eso es una defensiva militar. Nosotros tenemos que recordar que David era un guerrero. David era un soldado, él mató a miles de personas. Era famoso por el derramamiento de sangre, incluso ante los ojos de Dios. Era un militar. Entonces, como militar, obviamente, tenemos 2 partes: ofensiva y defensiva. En esta porción, David está hablando de cuestiones y tácticas de defensa militar. Aunque también vamos a ver que al mismo tiempo
está hablando de la ofensiva, pero mayormente de cuestiones de posición de defensa. En cuestión a Israel como nación, Israel contaba con varias ciudades fortificadas. Estas ciudades fortificadas se encontraban arriba, en partes altas, alrededor de la nación. Cuando había guerra, cuando había posiblemente una amenaza de algún enemigo, las personas que vivían más cercanas a esa fortaleza o esa ciudad fortificada, subían el cerro, subían la montaña, se iban y se metían en esa fortaleza, en ese castillo, para buscar protección y resguardo. Cuando estás en las alturas, hay una mejor posibilidad de defensa y de ofensa también. Ahora, en la actualidad eso no es muy cierto, porque ahora tenemos aviones. Entonces, ¿qué vuela más alto que un avión? Pues nada. Entonces, no importa qué tan alto estés, ahorita las posiciones defensivas mejores son debajo del piso, muchos metros abajo de la tierra. Pero en aquellos años, las posiciones mejores para defensa y ofensa eran los puntos más altos. Si nosotros observamos nuevamente el versículo 2, dice: mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hablando de ese lugar alto, hablando de esas ciudades, fortalezas, castillos fortificados que se encontraban alrededor de todo lo que era el país de Israel. Ahora, cada uno de estas ciudades fortificadas, no vienen todas en la Biblia, pero muchas sí vienen, y sus significados es muy interesante, y cada uno de esos significados del nombre de estas fortalezas tipifican a la persona de nuestro Señor Jesucristo, no solamente en nombre, sino en diferentes aspectos. Como les mencioné, no vamos a hablar mucho de tipificación de estos esta noche por cuestión de tiempo, pero entiendan que cada una de estas ciudades fortificadas es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, o reflejan la defensa, la protección y la ofensiva de nuestro Señor Jesucristo, como también nuestra fortaleza, como lo está mencionando aquí David. Pero vamos a ver algunos de ellos. Uno de estos ciudades fortificadas que viene en la Biblia es Cades. Cades, así se llamaba la ciudad fortificada, y la palabra Cades significa santuario o justicia. Ese es el nombre que significa Cades, santuario o justicia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es nuestra protección, Él es nuestro santuario. En Él nos escondemos, en Él nos refugiamos. Jehová mi refugio. Y obviamente Él hace justicia sobre nuestros enemigos, porque Él es justo, y no nada más contra los enemigos. Él hace justicia, punto. Esto podemos ver a Cristo como nuestra justicia en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso es imputación, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él hace justicia, somos hechos justos. Él es nuestra justicia. Cades, nuestro santuario, nuestro refugio, el que ha tomado nuestras cargas imputándolas sobre Él, nuestro sustituto. En Él somos justificados, porque Él es justo, no porque yo lo sea. Una de las fortalezas alrededor de Israel, posiblemente la más famosa de todas en la Biblia, una de las más famosas, es Siquem.
¿Okay? Siquem es muy conocido en la Biblia, hay muchas referencias de Siquem a lo largo desde Génesis hasta Apocalipsis, muchos versículos que hablan de Siquem. La palabra Siquem significa hombro. ¿Y cómo tipifica esto a Cristo? Bueno, Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene hombros muy grandes. Y Él ha puesto, Cristo puso nuestros pecados sobre sus hombros. Esto es imputación. Él tomó responsabilidad total poniéndonos sobre sus hombros. Ahora también esto es una alusión también a la tipología que marca el sacerdote del Antiguo Testamento. Recuerden, en las vestiduras que tenía el sacerdote en el Antiguo Testamento, él tenía sobre sus hombros, en uno, los nombres de 6 de las tribus, en el otro hombro, los nombres de las otras 6 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel estaban cargados sobre los hombros del sacerdote. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él no solo cargó o imputó o tomó la responsabilidad nada más de Israel sobre sus hombros. Él cargó sobre sus hombros con el pecado de todo el mundo. Siquem. Otro muy famoso, otra ciudad fortificada muy famosa en la Biblia es Hebrón. Hebrón significa comunión. Él no solamente es mi fortaleza en quien yo puedo confiar, Él no solamente es mi castillo, mi defensa, sino que después de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, Él llega a ser nuestro Salvador y nuestro amigo fiel. Y como amigo fiel es que nosotros podemos tener una verdadera comunión con Él. Si Él no hubiese puesto en imputación nuestros pecados sobre sus hombros, si Él no hubiera dado su gracia, si Él no hubiera dado su obra redentora, nunca hubiésemos podido tener una comunión real con nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios está aquí y el hombre está aquí. No hay forma de tener una comunión con Dios si Él está en un punto más elevado. Él es santo, 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 y nosotros somos viles pecadores. No puede haber esa comunión. No puede existir el Hebrón sin la gracia. Cristo tuvo que haber muerto, tuvo que habernos redimido, tuvo que haber dado esa gracia, tuvo que haber imputado, siendo nuestro sustituto, tomando las cargas de nosotros como responsabilidad suya, para que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios. Otra de estas ciudades es Golán. Golán significa gozo. Cristo es nuestro sumo gozo. Vamos a ver un par de versículos hablando de esto. Ahí en Salmos capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. También lo podemos ver en Filipenses. Vamos rápidamente a Filipenses. Filipenses capítulo 4 y versículo 4.
Esa es la palabra de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Él es nuestro gozo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra justicia. Él es nuestra imputación. Él es nuestra comunión. Y por último vamos a ver uno que no viene en la Biblia mencionado para nada, que para mí este es uno de los más, mundialmente hablando, o en cuestión a la historia universal, el más famoso de todas las estructuras o fortalezas israelitas es Masada. Masada fue una fortaleza, la última de todas. Todas fueron destruidas, menos Masada. De hecho, hasta el día de hoy, las ruinas de Masada todavía existen. Y si usted tiene la oportunidad algún día de ir a Israel, hacen tours, hacen giras donde puedes incluso entrar dentro de estas ruinas, porque Masada todavía existe. Masada fue tomada, si ustedes recuerdan, Tito, el emperador Tito de Roma, destruyó Israel totalmente en el año 70 después de Cristo. Todo fue destruido. Llegó Tito y destruyó toda Israel. Y hubo rebeliones, obviamente, por parte de los judíos, por parte de los hebreos. No querían ser aniquilados. Y Masada fue la última fortaleza a la cual ellos pudieron ir. Subieron a la altura de Masada y no fue tomada o destruida sino hasta el año 73 después de Cristo. Estuvieron ahí escondidos en Masada, refugiados en esa estructura, incluso por 3 años posterior a la destrucción de la nación. Cuando finalmente ya no pudieron resistir los hebreos que estaban en Masada, decidieron que los padres iban a matar primero a sus hijos y después iban a asesinar a sus esposas y posteriormente se iban a matar entre los hombres, cosa que sí sucedió. Encontraron casi aproximadamente 1000 cuerpos hebreos cuando entraron los romanos a Masada y encontraron a todos ya muertos. La palabra Masada significa simplemente fortaleza. Nuestro Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo, eso es para nosotros, nuestra fortaleza. La idea de nuestro Señor Jesucristo como castillo o como defensa y fortaleza también puede ser entendido en el Nuevo Testamento desde un punto de vista militar, también de defensa para la iglesia, no solamente para Israel, sino para la iglesia. Vamos a ver un par de versículos. Juan, bueno, hay otros, ahorita vamos a ver algunos. Juan, capítulo 10, versículos 28 y 29, dice la palabra de Dios: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso es protección, eso es fortaleza, eso es defensa. Romanos, capítulo 8, versículos 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Eso es defensa. Nadie se va a poner entre nosotros y Dios. Filipenses capítulo 4 y versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es también defensa. Por último, vamos a ver uno que sí es un poco más militar. Efesios capítulo 6. Muy famoso el capítulo 6, versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En Cristo, con la armadura que Dios nos ha dado, y por quien Él es, tenemos una total defensa militar en contra del enemigo. Pero como lo mencioné, no nada más habla en cuestión de defensa, sino las tácticas militares también incluyen ofensa. Si vamos rápidamente a la versión original del canto, como les mencioné, Salmos 18 es el remix. Segunda de Samuel, capítulo 22. Vamos a ver una sección muy importante aquí. Según Samuel, capítulo 22, y vamos a leer el versículo 3. Nada más el versículo 3. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Muy parecido hasta ahorita a Salmos 18. Mi escudo, ahora, dice aquí, el fuerte de mi salvación. Mi alto de refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Pero ahí donde dice, y el fuerte de mi salvación, aquí en 2 Samuel 22, en el hebreo original dice, el cuerno de mi salvación, no el fuerte, el cuerno. Ahora, se traduce como fuerte porque literalmente un cuerno representa poder. Entonces el cuerno representa poder. Sin embargo, un cuerno, tenemos que pensar en el reino animal. Si pensamos en cualquier animal que tiene cuernos en la naturaleza, los cuernos sí son defensivos, pero también son instrumentos ofensivos. Los animales utilizan ese poder de sus cuernos como espadas. No solamente para defensa, sino para ofensa también. Entonces, si nosotros vemos, nuestro Señor Dios no tan solo es nuestro refugio, no tan solo es nuestra defensa militar, sino también está a nuestro lado en cuestiones de la ofensiva también. Él es el poder, Él es omnipotente, Él es el cuerno de nuestra salvación. Y por lo tanto, porque Él está a un lado de nosotros en nuestra defensiva y en nuestra ofensiva en contra del enemigo, Él es digno de toda alabanza. Versículo 3, Salmos 18:3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Él es digno porque Él es mi defensa y Él es mi ofensa. Él es todo lo que yo necesito, y porque Él me libra de los enemigos de este mundo, porque Él me libra del enemigo principal, el maligno Satanás. Él es el único digno. Sin Él yo no tengo protección, sin Él yo no tengo las armas, sin Él yo no tengo la salvación, sin Él yo no tengo liberación, sin Él yo no tengo todo lo que dice Efesios capítulo 6 en cuestión a lo militar. Yo no tengo nada sin Cristo Jesús. Él es el único digno de nuestra alabanza. Espero, hermanos, que lo hayan entendido, porque creo que es muy claro.
Nadie es digno de nuestra alabanza más que nuestro Señor Jesucristo. Nadie es digno de la alabanza. Hay quienes alaban a ídolos. Dice Pablo que un ídolo no es nada. Un ídolo no te da defensa. Un ídolo no te da defensa, no te da ofensa, no te protege, no puede hacer nada. No es digno. Los dioses paganos no existen, no es nada, no son nada. No hay defensa, no hay salvación, no hay libertad, no hay nada. En los santitos es absurdo. Un santito no es nada más que barro, no es nada más que madera. En el caso de aquí, las monitas locales que hay, que son las muy famosas, la de Talpa y la de Zapopan y la de San Juan, no me acuerdo cuál es hecha de un olote. Otra es hecha de un pedazo de caña. Hazme el favor. No hay defensa ahí. No hay ofensiva ahí. El único digno de nuestra alabanza es nuestro Señor Jesucristo, nuestra verdadera defensa, nuestra verdadera ofensiva. Y si tú no has entendido eso, tú no puedes decir lo que dijo David en la primera palabra del Salmo 18: te amo, Jehová. No puedes hablar de una devoción a Dios si tu alabanza no está dirigida a aquel único quien es digno. No puedes tener una vida consagrada. No tienes derecho para decir te amo, Dios, si aún estás alabando imágenes, si aún estás alabando ídolos, si aún estás alabando el gobierno y cualquier cosa que tú creas que te va a traer protección. El único quien es digno es nuestro castillo fuerte. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por su Hijo Jesucristo, quien nos ha hecho esclavos suyos, quien nos ha redimido, quien nos ha comprado. Y, Señor, te estoy pidiendo en esta tarde que no solamente los que están viendo por internet y los hermanos que están aquí congregados, sino ciertamente que la iglesia en general, el cuerpo de Cristo alrededor del mundo, comprendan la ofensiva y la defensiva de nuestro Señor Jesucristo y que Él es el único digno de ser alabado. Porque sólo así es que podemos, Señor, decir te amo, Dios, y consagrar nuestras vidas a su persona, Señor. Señor, ayúdenos a ser devotos al 100%, como dijo Pablo, muerto a nosotros mismos, pero vivos en Cristo Jesús. Ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ayúdanos, Señor, a entender que como redimidos, como esclavos, nuestro cuerpo debe de ser un sacrificio vivo, consagrado al único digno, tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, nuestro único Salvador. Amén. Amén.